Bueno, hoy vamos a ver programación entera y binaria. Hasta ahora, hasta aquí si hubo algo en común en todos los casos que hemos visto de programación lineal, es que las variables eran continuas. Aún en aquellos casos en los que por su naturaleza las variables podrían considerarse como enteras, como por ejemplo el problema de los autos y los camiones, o de los pullovers, de los neumáticos, de las cajas, habíamos tomado como una premisa considerarlas como continuas. Las posibilidades de análisis con variables continuas son enormes, con variables enteras son muy limitadas. Pero ¿por qué entonces plantearnos la necesidad también de trabajar con variables enteras? Porque, bueno, hay ciertas variables, por ejemplo, cuando estamos hablando de personas, que son por supuesto indivisibles, pero además cuando el orden de magnitud de las variables que manejamos es relativamente chico, ¿cierto? Por ejemplo, en el problema de estampado, la solución óptima nos dio 3000 unidades de A, 1000 de B, y ahí trabajamos con variables continuas, o sea, dio un valor entero, pero yo me pregunto, si hubiera dado 3000,2, por ejemplo, ¿hubiera cambiado en algo la solución? Evidentemente no. No podemos decir lo mismo si el orden de magnitud es un número chico, porque si, por ejemplo, nos diera una solución con variables continuas 4,2 y uno redondea, podría decir 4, 4,9 podría ser 5, y a lo mejor la solución con variables enteras no es 4, en ese caso 5, sino, por supuesto, un número cercano, a lo mejor en lugar de 4 es un 3 y en lugar de un 5 es un 4, es decir, en ese orden, pero imagínense ustedes que si la solución con variables enteras fuera 4 y nosotros por redondeo obtenemos 5, estamos introduciendo un error de un 25%, que es muchísimo, cosa que no ocurre como en el ejemplo que ponía anteriormente. Por eso la necesidad de trabajar también con variables enteras. Pero les doy una buena noticia, y es que toda la modelización con variables enteras es exactamente igual que la modelización con variables continuas. Lo único que va a cambiar es que diremos la variable tal o las variables tales son variables enteras, pero todo lo demás es igual. No así la resolución por el algoritmo del simplex, que requiere otra técnica, que es la técnica del branch and bound, que significa ramificación y acotamiento, donde tenemos que aplicar iterativamente, sistemáticamente, el método gráfico si estamos trabajando con dos variables, o el simplex, para ir acotando e ir encontrando soluciones con variables enteras. Después sí vamos a ver variables binarias, que eso sí es un mundo aparte. Ahí vamos a trabajar con esas dos opciones, que son las variables binarias, que son 0 o 1, para todas aquellas decisiones que son justamente del tipo sí, no, pasa, no pasa, ¿no? Se enciende, se apaga y demás. Bueno, en el gráfico tenemos un polígono de soluciones donde lo que se quiere mostrar justamente es la diferencia que hay entre trabajar con variables continuas y variables enteras. Es decir, si trabajáramos con variables continuas, el óptimo sería el que estamos marcando acá, ¿no es cierto? Es decir, el punto más alejado, como hemos venido haciéndolo siempre. Es decir, el vértice, en este caso más alejado, si es que estamos por supuesto maximizando. Si trabajamos con variables enteras, si trabajamos con variables continuas, acá dentro del polígono tenemos infinitas soluciones, ¿no? Infinitas soluciones factibles, como ya hemos visto, de las cuales el óptimo sería este punto. Cuando trabajamos con variables enteras, son los puntos que están marcados ahí, tenemos muchas soluciones, pero están lejos de ser infinitas. De hecho, las podemos contar en unos pocos segundos. Así que, digamos, es un número finito de soluciones factibles.
También estarían las no factibles que están por acá afuera, ¿no? Pero digamos, nos interesan las factibles. Y si ahora buscamos el óptimo con variables enteras, ¿qué nos encontramos en este ejemplo de la figura? Que el punto más alejado dentro del polígono sería, por ejemplo, este, que está acá en este ejemplo, con lo cual el funcional, como ven, está más abajo que en la posición que estaría este otro, y por lo tanto la solución con variables enteras nos daría un valor, en este caso inferior, podríamos decir peor, ¿no es cierto?, que el que obtendríamos con variables continuas, ¿no? Es decir, peor, si estamos hablando de maximización sería menor, si estamos hablando de minimización sería mayor. Es decir, que el trabajar con variables enteras, la solución con variables enteras, en el mejor de los casos nos podría arrojar un resultado que sea equivalente, que sea igual, digamos, al resultado que obtendríamos con variables continuas. ¿En qué caso sería eso? En el caso de que este punto que estamos marcando acá coincidiera con uno de los, digamos que el óptimo coincidiera justo con uno de las variables enteras de esos puntos marcados ahí. Es decir, que digamos este cruce de recta se diera justo sobre alguno de estos puntos. Es decir, que nunca una solución con variables enteras va a ser mejor que una solución con variables continuas. En el mejor de los casos podrá ser igual. Y eso lo vamos a ver cuando veamos este método que les digo de branch and bound. Pero vamos a ver primero un caso muy interesante, que es el problema de las bobinas, del corte de bobinas. Como hemos dicho otras veces, en programación lineal hay ciertos problemas que son como referentes, ¿verdad? Bueno, este quizás es uno de ellos, y se me ocurre que es uno de esos problemas que si uno no lo ve sería bastante difícil imaginarse cómo sería la modelización, ¿no es cierto? Es bastante distinto a todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿En qué consiste este problema? Consiste en cortar esta bobina grande, que por lo menos en la industria del papel recibe el nombre de pope, fraccionarla en este caso en 3 productos de distintos anchos, que serían este y este que están acá. Estas flechas invertidas son cuchillas que nosotros podemos disponer cualquier cantidad de cuchillas y ubicarlas en cualquier posición con un desplazamiento transversal. Eso sí, una vez que las ponemos una determinada cantidad y en una determinada posición, toda la bobina en toda su longitud se corta de esa forma, ¿no? O sea que esto va girando, ¿no es cierto? Y vamos haciendo un corte, como se muestra en este bosquejo, a todo lo largo de la bobina. Bueno, ¿por qué dije 3 productos? Porque en realidad este pedacito que está acá sería un desperdicio. Es decir, nosotros acá queremos sacar 3 cortes, estos 3 que están acá, y este sería el desperdicio, que justamente es el motivo de este problema, cuyo objetivo es buscar minimizar ese desperdicio. ¿Cómo se pueden combinar los distintos cortes de bobinas? Estamos viendo un ejemplo de una bobina de papel, pero obviamente puede ser de cualquier otro material, de modo tal que ese desperdicio sea el mínimo posible. Desperdicio que obviamente no se pierde en su totalidad, después eso se reprocesa, se vuelve a hacer pasta, ¿no es cierto? Pero todo eso tiene un costo asociado, tiene un costo de mano de obra, un costo de materia prima y una merma, tiempos, en fin, tiempos de máquina, una cantidad de costos asociados. Entonces se quiere minimizar. Vamos a ver el problema. Tenemos el ancho de la bobina grande, esa que les dije pope, es de 60 pulgadas, y tenemos requerimientos de 30 bobinas de 28 pulgadas, 60 de 20 y 48 de 15. El objetivo es minimizar el desperdicio. Bueno, si ustedes se fijan, acá el corte que de alguna manera nos complica es el de 28 pulgadas, porque los de corte de 20 y de 15, al ser submúltiplos de 60,
se pueden combinar fácilmente de modo tal de que el desperdicio pueda, en prácticamente todos los casos que se puedan combinar, según la cantidad que se requiera, ¿no? Se podrían reducir notablemente. En el caso de tener un corte de 28, no hay forma de combinarlos, está puesto es profeso, no hay forma de combinar estos cortes sin que haya desperdicios, ¿no es cierto? Es decir, donde pongo una de 28 pulgadas va a haber desperdicios, y es lo que se quiere minimizar. Entonces, acá, como les digo, este problema es bastante diferente a todos los que hemos visto y da lugar también a otros problemas que después vamos a comentar sobre la base de este mismo esquema. Y antes de mostrarles el próximo slide, también les comento que en el próximo slide vamos a ver una modelización formulada con la forma matricial. La forma matricial la vimos un poco al pasar una de las primeras clases, porque solamente es un formato distinto al que por ahí hemos usado normalmente y que es útil para aquellos problemas que son de relativa complejidad, donde por ahí hay muchas restricciones o muchas variables, y sobre todo para este tipo de modelos es muy útil, como vamos a ver enseguida. Entonces, ya les comento que van a ver un formato distinto, ahora enseguida lo vamos a explicar. Bueno, este es el formato matricial. La característica que tiene es que en el encabezamiento, en cada columna se pone el nombre de la variable. Acá las hemos llamado con n sub i, que son variables no negativas y enteras. Y estas n sub i a veces cuesta un poco entender qué representan. Yo ahora lo comento al pasar, después vamos a volver. Representa la cantidad de popes que yo voy a cortar con una determinada modalidad. Otro inconveniente que puede tener este modelo respecto de otros es que en otros más o menos de entrada podemos intuir cuántas variables vamos a tener. Por ejemplo, el de la fábrica decimos tenemos 4 fábricas, 4 almacenes, 4 por 4, 16. Ya hay 16 variables, usamos totalizadores, por ahí hay 20. En los whiskies tenemos 3 licores y 3 whiskies, 3 por 3, 9 variables más los totalizadores. Pero acá se hace difícil a priori poder conocer qué cantidad de variables, porque va a depender de cada caso las distintas combinaciones que se puedan hacer. Obviamente, cuantos más cortes tenga que hacer de esa bobina, más combinaciones habrá y más complejo será el problema. En la guía tienen uno con 4 cortes, lo cual da lugar a más combinaciones, ¿cierto? Pero bueno, pero la modalidad es similar. Entonces, vamos a ver, acá las restricciones que planteamos son la cantidad de bobinas de 28, de 20 y de 15, que necesitamos un mínimo de 30 de 28, de 60 de 20 y de 48 de 15, según las consignas del problema. Estos son los términos independientes, o right hand side. Este es el funcional, y esto, como dije, son las columnas que corresponden a cada una de las variables. Estas variables, repito, son la cantidad de bobinas grandes, popes, que voy a cortar con una determinada modalidad. ¿Y qué entiendo por una determinada modalidad? Una combinación particular. Como tengo 3 cortes, ustedes recordarán de combinatoria, las combinaciones son aquellos arreglos en los que puedo tener distintos elementos sin importar el orden, ¿no es cierto? Es decir, que 2 conjuntos serán distintos si difieren en algún elemento, pero no importa el orden, cosa que sí importa en las variaciones. Por eso siempre las variaciones es un número muy superior al de combinaciones. Entonces, no sé si recuerdan de estadística o de alguna materia donde han estudiado estas cosas, la cantidad de combinaciones de 3 elementos tomados de A3, o sea, en general de n tomados de AN, es una sola, porque como el orden no interesa, si yo quiero combinar cortes de 28, 20 y 15, tengo una única forma de combinarlos, porque el orden acá no interesa. Si fueran variaciones, ya sería distinto, o permutaciones si tomo los 3, ¿no? La diferencia entre variaciones y permutaciones, recuerdo
Las permutaciones es un caso particular de las variaciones cuando tomo todos los elementos, ¿no? Bueno, entonces acá me debo preguntar, bueno, ¿cuántas combinaciones de 3 tomadas de A3, de 3 tomadas de A2 y de 3 tomadas de A1? En este caso, en el de la guía, si hay 4 cortes, tendré que pensar de 4 tomadas de A4, de 4 tomadas de A3, de 4 tomadas de A2, de 4 tomadas de A1. Entonces, a ver, combinaciones de 3 tomadas de A3, hay una combinación. ¿Cuál es? Y obtener un corte de 28, 20 y 15. ¿Es factible ese corte? Esto yo siempre lo pregunto en las clases presenciales, ¿no? Y vemos que no es factible. ¿Por qué no es factible? Porque el ancho de la bobina es de 60 pulgadas y 28 más 20 más 15 da 63, con lo cual nos estamos excediendo y esta alternativa no es factible. Pero la debemos considerar. La debemos considerar. Después, en este caso, la descartamos. Pero si la bobina hubiera tenido un ancho de 65 pulgadas, esa alternativa sería factible. Por eso tenemos que considerarla. Pero esa ya quedó descartada. Vamos por lo fácil. Dejemos las de 3 tomadas de A2 para el final, que por ahí son las que pueden traer más dificultad. De 3 tomadas de A1, ¿cuántas combinaciones de 3 tomadas de A1 puede haber? 3. Las combinaciones de n tomadas de A1 es igual a n, y de n tomadas de n es igual a 1. 3, ¿cuáles son las 3 combinaciones? Solo 28, solo 20, solo 15. Si yo corto bobinas solo de 28, ¿cuántas puedo sacar? 2. 2 por 28 me da 56 y tengo un desperdicio de 4. Acá voy poniendo los desperdicios, que es lo que quiero minimizar, mi objetivo. Si corto de 20, ¿cuántas puedo cortar de 20? 3. 3 de 20 y acá me sobra 0, desperdicio 0. Esta es genial. Y de 15, ¿cuántas puedo sacar? 4. 4 por 15, 60 y desperdicio 0. ¿Qué va a tratar de hacer este modelo? Y va a tratar de que N4 y N7 den el mayor valor posible porque me dan un desperdicio 0. Ahora, no es suficiente cortar bobinas de N4 y N7 porque no tengo ninguna de bobina de 28. Justamente eso es lo que digo que nos complica, justamente el corte de 28. Entonces ya hemos considerado de 3 tomadas de A3, de 3 tomadas de A1. Ahora vamos por las de 3 tomadas de A2. ¿Cómo las puedo combinar? Y una de 28 y una de 20. Me da 48 y me sobra 12. Esta alternativa es la peor de todas. Es muy probable que en la resolución N2 sea igual a 0, porque es la que me da un desperdicio más grande. Tener presente que el desperdicio no debería ser mayor que el menor de los cortes. Es decir, si acá me hubiera dado por caso 16, por ejemplo, y quiere decir que puedo meter una bobina de 15, ¿no es cierto? Entonces, no tendría mucho sentido plantear esa alternativa. De todos modos, si alguno distraídamente la considerara, al resolver el modelo que es optimizante se va a ocupar de que esa variable sea igual a 0 porque no tendría razón de ser, digamos, ¿no es cierto? Donde puedo poner otro corte, lo pongo. ¿Qué otro corte puedo hacer? 28 con 20, ya lo hicimos. 28 con 15. Acá puedo meter 2 de 15 y da 30 y 28, 58 me sobran 2. Ya hice 28 con 20, 28 con 15 y ahora 20 con 15, que ojo, que acá se pueden combinar de dos maneras distintas. Puedo poner 2 de 20 y una de 15 o 2 de 15 y una de 20. 2 de 20, 40 y 15, 55, nos sobran 5, 2 de 15, 30 y una de 20, 50, nos sobran 10. Es decir que las alternativas N2 y N6 son las menos convenientes. Sin duda las más convenientes serán la N4, N7 y N3. Bueno, no sé si queda claro cómo funciona esto. Esto es el modelo. Después habrá que cargarlo en el Lindo o en algún otro software y resolverlo y ver cuánto da. O sea, esta es la modelización. Esto es lo más difícil. Quizás lo más difícil de la materia, ¿no? Llegar a poder armar estos modelos matemáticos.
O sea, ¿cómo se leería esto? A ver si se entiende bien, ¿no es cierto? Esto sería como si fuera 2n1 más 1n2 más 1n3 mayor o igual a 30. Es decir, que si n1 por caso diera igual a 10, ¿cómo me quedaría? 2 por 10, 20. Ya me está aportando 20 de las 30 que necesito. Si n1 es igual a 10, ¿qué significaría? Que yo voy a tomar 10 popes y los voy a cortar en 2 de 28. Y me va a sobrar, acá, ¿qué me va a quedar? 4 por n1, o sea, 4 por 10. 4 pulgadas. 4 pulgadas a lo largo de toda la bobina. Como la longitud de la bobina admitimos o en un supuesto en todos los casos es igual, acá no es necesario considerar la superficie sino solamente el ancho, porque la longitud sería siempre la misma. Entonces estaríamos desperdiciando 4 pulgadas por toda la longitud de la bobina, multiplicada por la cantidad de veces que hacemos ese corte. Entonces, en estos problemas es muy importante tener bien en claro, y quizás sea una de las dificultades, qué representan las variables, qué representan las NI. Representan, insisto, popes o bobinas de estas grandes cortadas con determinada modalidad. Determinada modalidad es 2 de 28, 3 de 20, 1 de 28 y 2 de 15, ¿ok? Una variante de este mismo problema sería todo igual, pero que el objetivo sea minimizar el número de bobinas a cortar. Entonces, las restricciones serían exactamente las mismas, pero el funcional Z sería la sumatoria de N1 más N2 más N3 más N4, ¿no? Hasta N7. Queremos minimizar el total de bobinas a cortar. Bueno, acá termina este modelo. Como les digo, es un caso muy interesante. Esto dio lugar a que después generáramos otros problemas que así a simple vista parecieran no tener nada que ver con este, pero que sin embargo se pueden formular de una manera parecida. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que cargar unos bultos que tienen distintos volúmenes en camiones, ¿no? Supongamos que tuviéramos 4 bultos distintos, 4 tipos de bultos distintos, pero varias unidades de cada tipo de bulto, y queremos cargarlos en camiones que tienen una determinada capacidad. Bueno, como ustedes sabrán o se imaginarán, cuando uno contrata un camión, ¿no es cierto? Si el camión tiene una capacidad para transportar 16 toneladas y uno lo carga con 14 toneladas, y lo más seguro es que me cobren por 16, es decir, que estaría pagando por transportar 2 toneladas de vacío, de aire, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se trata de hacer cuando se despachan cargas? Tratar de completar lo máximo posible el camión para aprovechar, ¿no es cierto?, el viaje y no pagar por un falso flete. Bueno, entonces acá lo que se busca es determinar las distintas formas en que yo puedo cargar esos camiones de modo tal, ¿cuál sería acá, en el ejemplo de los camiones, lo que haría las veces del ancho de la bobina? La capacidad del camión, ¿no es cierto? La capacidad del camión, medida a lo mejor en metros cúbicos o por ahí en toneladas, en fin, me está jugando el mismo papel que acá juega el ancho de la bobina. ¿Cómo puedo combinar esos distintos bultos de manera que el espacio vacío en el camión sea el mínimo posible, ¿verdad? Una variante de ese problema podría ser esta misma que está en la pantalla, bueno, minimizar el número de camiones, ¿ok? Otra variante que le hemos dado a este problema y que lo hemos tomado varias veces es, por ejemplo, guardias unipersonales, donde hay personas, por ejemplo, que trabajan 5 horas, 6 horas y 8 horas. Y yo tengo que cubrir las 24 horas del día con la condición de que no puede empezar a trabajar una persona
no puede, digamos, estar en 2 días, ¿no? Es decir, no puede empezar a trabajar a las 10 de la noche, ¿no? Es decir, debe terminar su jornada laboral dentro de esas 24 horas, ¿no? Bueno, entonces, y que las horas que no son cubiertas por este personal tienen un costo mayor porque habrá que pagar horas extras o contratar un personal externo, en fin, ¿no? Tienen un costo adicional, las horas que no pueden ser cubiertas. Bueno, ahí fácil es ver que el que nos complica, si tenemos, se le pone justamente hay una restricción de mínimo por temas sindicales y demás, con aquellos empleados que trabajan 5 horas, porque si yo combino los de 6 con los de 8, son submúltiplos de 24, los puedo combinar convenientemente, de modo de que no tenga esas horas no cubiertas. Pero como tengo que contratar gente de 5 horas, no hay forma de combinar los de 5 horas de modo tal que se cubran las 24 horas, ¿no? Y ahí está la gracia del problema. Entonces, el ancho de la bobina, la capacidad del camión, en este caso, está dada por ¿qué cosa? Está dada por las 24 horas del día. Las 24 horas del día hacen las veces del ancho de la bobina, de la capacidad del camión. ¿Cómo combino las distintas personas que trabajan 5, 6 u 8 horas? De modo tal de que ese tiempo, ¿no? Si pongo, no sé, 3 de 8, 24, 0, 4 de 6, 24, 0. Pongo 4 de 5, me da 20, tengo 4 horas muertas. Pongo 3 de 5, 15 y 1 de 8, 23, tengo 1 hora, ¿no? Bueno, minimizar esas horas, ¿no? Entonces, las distintas combinaciones que se pueden hacer, que fíjense que es un problema que si uno lo mira así, digamos, despojadamente fuera de esto, pareciera no tener nada que ver. Acá estamos hablando de cortar bobinas, en otro caso de cargar camiones y en el otro caso de hacer guardias de una empresa de seguridad. Cosas parecen totalmente inconexas. En realidad lo son, pero pueden modelizarse de una forma similar. Ahí hablamos de personas, también podrían ser máquinas, alguna vez hemos tomado algo así también, cómo combinar a lo mejor máquinas que trabajan distintas cantidades de horas, o productos que requieren distintas cantidades de horas en una determinada máquina, entonces cómo programarlas de modo tal que los tiempos muertos sean los mínimos posibles. Bien, bueno, estos son ejemplos entonces que son, digamos, interesantes contemplar, que yo los invito a que lo piensen, que traten de hacer el que está en la guía, y estos otros que un poco les he comentado, de imaginarlos un poquito, a ver cómo se podrían realizar.